que me olvidé el índice de la clase, que es todo un trabajo que el más importante quizá que me he tomado para organizar esto, pero tengo presente, ¿no? Lo que sí, yo pensaba darle un orden que vamos a ver si lo voy, porque sí, porque siempre uno llama, pero es muy importante tener apuntado que sigue, que a veces uno se mete tanto en una cuestión que después no sabe para dónde ir. Para mí es muy importante haber hecho estas talleres con ustedes, poder exponer ciertos puntos de vista y discutirlos y desarrollarlos también a la par. Y claro, yo prácticamente lo que quería decir ya lo he dicho, pero no lo he escrito. Y de eso se trata esta clase. O que es un taller, porque increíblemente sin el otro uno no puede hacer nada, ¿no? Como que no puede seguir. Somos muchos otros, eso era parte del índice del inicio. Y es que, bueno, los apoyos que nos da la municipalidad con este espacio, por gestión del secretario de Gobierno Santillán, de Rodolfo Leñame, de Rosana y Marcelo, todo parte, digamos, de esta posibilidad. Entonces, yo quiero expresarles mi gratitud por la hospitalidad también. Y a José, ¿no? Que también nos lleva como técnico. Mardenov. Sí, ¿Sabes lo que me costó aprender tu apellido? ML. Mladenov. Sí, señor. Y quiero recordar también la interacción que tengo con el grupo de apertura, con Martín Klinkiewicz, con Ricardo Pazmpú, porque en ese sujeto, digamos, y si algo trata de explicar esta posición que yo quiero asumir, en un orden instrumental, de modo que la podamos escribir conceptualmente, ver, para poder superar esa escritura, por supuesto. No es una cuestión dogmática. Yo mismo he hecho cosa que probablemente es una calamidad. Ya vamos a ver qué dice el otro, porque ¿cómo más voy a saber? Yo estoy convencido de lo que a Hilda Gabriela López Bravo, que todavía está en proceso de resúmenes que ninguno de ustedes ha hecho, ¿no? Y es fundamental, porque de lo que se trata es de escribir. Es lo que cuesta, ¿no? A Gabriela Reboredo, a Rosana Veloso, de Brasil, que ya han terminado. Gabriela Reboredo ha terminado el día en que yo he empezado el curso, con el capítulo 15. Me hizo ese regalo, se lo agradezco mucho. Porque uno va detrás de esto, ¿de qué manera? Viendo con quién va a hablar. Bueno, y he encontrado con quién hablar, con ustedes en principio. Así que también les agradezco. Gabriela y Rosana terminaron el capítulo 15.
y volvieron a comenzar. Hay una densidad conceptual en el libro El grafo del deseo de Einstein que merece 3 pasadas con el mejor tiempo del que uno disponga. Y claro, la segunda vez que uno pasa el libro resumiéndolo, ya va integrando más las cosas. Entonces la máquina empieza a funcionar y se vuelve una voluntad, porque aunque uno no quiera, ese orden conceptual que hemos articulado funciona. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese saber que yo declaro que el campo me ha provisto? ¿Está inscrito? No. ¿Y dónde está? ¿Y el otro? En el otro. No hay una función que yo pueda declarar respecto de ese saber que está en el otro. Creería que sí. Porque, no sé, yo voy a hacer otro para el otro también. Al decir el otro decimos el gran otro. ¿Dónde se inscribe el gran otro? Que es donde hay que escribir. En el ideal del yo. En todo el sujeto en sí, En el sujeto, en el lenguaje. en el sujeto. En el lenguaje, ¿no? Pero, ¿qué órdenes compromete esa inscripción lingüística? Teníamos simbólico, Simbólico. imaginario y real. Simbólico. Para mí los 3 a la vez. Claro. Ajá. Y el objeto A. Y ese es el gran otro, ¿no es cierto? Todo eso es lo que se puede decir para Lacan. Hay. Le sacamos un registro o el objeto A. Ese sujeto. ¿Cómo? No hay nada. No hay estructura. Ahora, interviniendo los 3 registros nos hemos metido de lleno. Yo pensaba que ahora vamos a superar esto y vamos a volver a los principios de la topología. Nosotros teníamos y aquí las instancias significantes, aquí el fantasma, aquí el deseo, aquí la relación del deseo con el fantasma que le provee un objeto al deseo. Aquí abajo, ¿recuerdan? Aquí que había el moi, el yo. Aquí la imagen de A en el espejo, ¿recuerdan? El espejo la madre
Y esto es lo que la madre mira. En el espejo. Y si la madre mira esta imagen en el espejo, ¿yo qué miro? La mirada saltante. La mirada deseante, ¿verdad? miro qué mira mi madre. ¿Y qué miro que mira mi madre? La mirada La mirada de mi madre en deseo. El deseo de mi madre, como una falta. Pero mi madre desea esto. Entonces esto yo lo voy a poner así porque me parece que cumple una función fálica, es decir, eso que le falta a la mirada de la función materna, que es el deseo del otro, que lo demuestra en falta, le falta esto, porque esto es lo que desea. Entonces es de primera importancia el tema del ideal del yo. ¿Por qué? Porque esa imagen que es otro, y que yo miro a mi madre o miro la función, miro al otro deseante y su falta, entonces esto califica como lo que le falta al otro. Por lo que yo me identifico con la imagen del otro el humano, que es una función que yo ya no la escribo, pero sí la imagen del otro, por supuesto. Ahora, yo miro la función materna, el otro en demanda, con deseo, y en la disposición de cubrir esta falta en el otro, que ya es la castración, convengo en que esto completa al otro. Y ese es el principio a lo que se llama fálico, porque uno dice fálico, pero no entiende. Está la definición, que inicialmente es muy importante, de punto de fijación. O sea, es un punto que confiere estabilidad. La frase de Arquímedes cuando trabaja las palancas es: dame un punto de apoyo y mover el mundo. Y ese punto de apoyo de Arquímedes es provisto por el lenguaje, pero a partir de una función imaginaria en nuestra relación con el otro. Entonces, esto que era el objeto de mi agresividad y por lo que lo odio, pasa a ser lo que amo. Y ahí está el punto de identificación. ¿En dónde, profe? Ahí me perdí. ¿Dónde está el punto de fijación? En la falta que hay. En el supuesto de que el falo completa al otro en falta. ¿Al otro en falta o la falta en el otro? Claro, Es lo mismo. pretendo que
niño mira el deseo de la madre, mira a la madre en demanda. Es decir, el deseo en este caso lo que implica en la madre, en la función materna, es una falta. Porque ¿por qué desea esta imagen? Porque algo le falta. Ahora, yendo a la lógica del deseo, si la madre finalmente toma al objeto, se restituye la integridad. Entonces nunca hubo integridad. Hay una película de Buñuel que se llama Ese oscuro objeto del deseo, donde plantea también esa cuestión del hombre que desea a una mujer, pero mientras no se concrete ese deseo, mientras no se llegue a la concreción, digamos, ese deseo se mantiene y es como un círculo vicioso, una cosa así. Es más, no me acuerdo si en un momento él posee a esa mujer y automáticamente proyecta su deseo hacia otro objeto. No me acuerdo bien el argumento, pero se me ha venido a la cabeza esa película. ¿Será la película Él? ¿Cómo era el nombre? Él, de Buñuel. Él, sí. ¿Esa es la película? Sí. ¿Qué diagnóstico le hace vos? No, ¿Has visto cuando sí, va sí. a Buñuel te muestra que el tipo está obsesionado con la falta del otro, ¿no? Con que la mujer vaya, en fin, un obsesivo completo. Y va, lo muestran con tijeras e hilo de coser algo bastante grande, digamos. Entonces cada uno se tiene que imaginar, deja el director a cargo nuestro, imaginarse qué le va a coser. Sí, yo lo he visto, hay detalles que ya se me han escapado de la película, pero eso básicamente se mantiene esa cuestión de... ¿Dónde va a pretender obturar la falta? O sea, este ejercicio siempre tiene un correlato con el tema del cuerpo. Ahora, el ideal del otro, de la función materna, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es el ideal del otro, de A? El ideal del otro. El lugar en donde toda la estructura consiste en punto. Bueno, mi opinión personal, ¿no? Hablando de esto, madre-hijo, padre-hijo, a veces creo que el puro narcisismo de los padres, Sí, claro. Pero ¿y de dónde viene el narcisismo? ¿De la- qué operación proviene el narcisismo? De que el ideal del otro, está puesto en el mismo yo, en el yo del otro sería. ¿en qué sentido? Porque si desarmamos la palabra del narcisismo es el amor al amor propio. Entonces si vos me dices en dónde reside, en el amor propio que tiene en este caso de la madre Claro, a su propio cuerpo, claro, ahí reside incluso la falta. es la falta. Claro, pero ¿cuál es el ideal de A? Ser código, que no le falte nada. La ponía en la falta. Es
Es decir, el ideal de la función es la restitución de la integridad del signo. Pero el signo, cuando es símbolo, por más que se unan las partes de la medalla en términos de símbolo de reconocimiento, muy usado en las películas, bien uno le pone el anillo a la chica, termina ya copulando porque el anillo también. Toda una función relevante, la del reconocimiento a través del símbolo. Pero el símbolo sigue partido. Incluso cuando en estos cómics el anillo se funde en equivalencia al orgasmo, entiendo yo, al gozo. Cuando se funde, se vuelve a separar en dos anillos. Al poder, sí. El ideal del otro es el uno. Por eso es que en función del ideal del otro, la máquina para y se estabiliza en un significante. Hasta ahí la base de lo que hemos visto. ¿Alguna pregunta? ¿Por qué la palabra fálico en la imaginación colectiva siempre se relaciona con lo sexual? Explíqueme usted. ¿Por qué Pregunta, sí. Digamos, en la vulgaridad de los grupos. Con el pene, pensar más Sí, fácil sí. responde esto que te digo yo que responde el por qué. Con lo Bueno, pero sexual. explícalo así chiquitito. ¿Por qué cuando vos hablas de grupo? Sí, pero utiliza bien. Y a veces te descolocan algunas cosas que te dicen y usan esa palabra. Digo, lo fálico para Lacan es igual que era para... ¿no? O sea... Hay sí. varias formas de definirlo, pero porque la función fálica, digamos, básicamente de lo que se trata es de un punto de fijeza posible para estructurar el resto. O sea, si estos significantes solo fuesen correlativos y estuviesen todo el tiempo en la misma relación, no habría acto. La máquina No funciona. no definiría un cambio ni un proceso, pero ya sabemos que la primera operación es que la madre está y no está. El otro está, el otro no está. Todavía no hay un S1. Pero cuando este otro no está, hay una resignificación que termina aquí por la función simbólica sobre lo imaginario, produciendo un ideal, un uno. Es decir, un punto posible de fijeza. Para mí eso es lo más claro que te puedo decir sobre la función fálica. Además de que una lógica que en la que interviene la matemática y quizá
lo largo de la historia se lo baja al sentido común Sí. desde un punto de vista biológico, que es lo que criticaba un poco Lacan, los que hacían una mala interpretación de Sí, Freud. sí, puede ser. Decían, históricamente, al relacionar qué sé yo, los estudios sexuales de Freud con estas cuestiones, se caen en esa cuestión de relacionar lo fálico con el pene. Que lo fálico tiene relación con el pene. Sí, sí, no. Tiene. Pero esa relación no es necesaria. Ah, De bien. hecho, está culturalmente establecido en un árbol de significado. ¿Cómo? Una cultura machista, porque tiene Sí, un claro. padre que va a venir a imponer la ley. De alguna No, no sé manera si hay una machista. diferencia al hombre, al varón, lo que le falta a la mujer. Claro, exacto. O sea, cuando hablaba del falo en cuestión del pene, es decir, lo que le falta a la mujer, Claro. la falta esa que está buscando ella en el espejo, en su deseo de completarse. Pero no significa que todo, Pero Todo ¿quién no base. está en ese lugar? claro, En ese lugar estamos todos, digamos, de pronto, ¿qué tiene que ver Eso. con el pene? Claro, no ¿Qué tiene tiene que nada. ver eso? O sea, pero es una explicación medianamente Sí. corta la que se No hace, tiene que vulgar, folk. Pero tiene que ver, Sí. claro, Sí, tiene sí, que ver, tiene que tiene que ver. ver y no tiene que ver. ¿En dónde leemos que no tiene necesariamente que ver? En este nivel pulsional, enunciativo, en donde el sujeto está en relación con la demanda, en demanda. Y inicialmente la cosa iba a entender a dónde estaba el cuerpo, dónde estaba la inscripción, ¿no? Ahí queremos llegar, que ya lo hemos visto en la charla anterior con el toro. Bueno, esta es otra noción de superficie de inscripción en lo imaginario de dos dimensiones, soportado en lo simbólico, que es el pensamiento, de cero dimensión, adimensional. Vamos a ver dónde se escribe, porque ¿qué vamos a dónde se escribe? En la pizarra. ¿Qué pavada es esa? Tenemos que definir dimensionalmente dónde está inscrito. ¿Se dan cuenta? No podemos seguir pensando en nociones como la psique, porque no hay dónde establecerles todo. Hay que ver cómo escribir esto. Entonces aquí está el significante de la falta del otro. Y aquí el síntoma o significado de A. Vemos que la pulsión está establecida a través de un conector lógico que es de rombo. ¿Alguien sabe el nombre del rombo? Lo acabo de perder. ¿Este rombo qué es? ¿Qué es este signo? Mayor. Una figura geométrica. O sea, aquí tengo Matemática. el sujeto y aquí voy a tener A, aquí la demanda y aquí A. Menor sería Menor. Este mayor. mayor. Este envolvimiento y este desenvolvimiento.
signo me lo han enseñado como en relación a la demanda, en relación al objeto A. Bueno, pero yo te digo lógicamente cómo lo establece la carta. Claro, por eso es como... O sea, este rombo implica que hay 4 posiciones posibles entre el sujeto y la demanda o entre el sujeto y el objeto A. Hay 4 posiciones posibles. Entonces, Pero entonces, ¿por qué lo escribe siempre como entero así? porque está implicando la diversidad de posiciones en un solo signo. Entonces uno puede preguntarse, ¿pero por qué aquí y aquí es lo mismo? Porque si el fantasma es un caso particular de la gramática, ¿se ubican? Sí. Y la forma de relación entre el sujeto y la demanda y entre el sujeto y el objeto A es la misma, entre el sujeto, entre el fantasma y la pulsión, no habría ninguna diferencia posible. La cosa es que de las operaciones lógicas inscritas gramaticalmente, se va a hacer posible una inscripción que, digamos, podría ser así y así, combinando 2. Ahí va mi pregunta. Claro, así. Míralo, a ver, Dibújalo o más grande. sea, la inscripción del sujeto con el objeto sería solo esas 2, aunque son contradictorias. Vamos a ponerla así para no armar lío. ¿Pero podría escribirse contradictoriamente? Sí. Ah, yo creo que sí. Vamos a... Pero el mayor y el menor es así. Signo. En el rombo están los 4. Claro, en el rombo están las 4. Yo lo veo. ¿Por qué? Horizontal y vertical. De este rombo, Marcame las otras dos. ¿cómo no? Ah, ya está. ¿Eh? Digamos, si le hacemos un eje Sí, así sí, y sí, otro sí, así, sí, ya está. tenemos ¿Cuál? 2 de 2. ¿Qué estoy viendo? Por eso, esta lógica de esta numerología, lo voy a decir porque ¿qué más va a hacer con la numerología? Elegir 4 elementos no es lo mismo que 3 y que 5 y que se dan cuenta. Terrible. Profe, ¿cómo era cuando los picos iban hacia arriba y hacia abajo? ¿Qué significaban? Envolvimiento y desenvolvimiento. Envolvimiento y desenvolvimiento. Envolvimiento y Cuando la desenvolvimiento. punta para arriba, envolvimiento y desenvolvimiento. Cuando la punta... O sea, en un solo signo tengo 4 Conectores lógicos. significados. Sí, Desde el punto de vista posibles. posible. Pero en el fantasma, ¿cuánto tenemos? No sé, dibuje más grande que no veo. O sea, este es el fantasma. Es decir, que el sujeto tiene 4 posibles vinculaciones. Ahora, ¿y qué diferencia hay? ¿Qué es el objeto y qué no es la demanda? Claro. Sí, bueno, sí, esa es una diferencia. Pero también es posible la indiferencia de esa indiferencia. Cuando el objeto del fantasma es el deseo del otro, que es el caso de las salidas neuróticas. ¿Se ubican? Qué bueno que se ubiquen. Entonces el fantasma, digamos, vamos a poner por caso que
yo no voy a discutir la formulación de Lacan, claro, tiene que ir el rombo completo porque pueden ser todas las posibilidades, pero digamos, en un sujeto que se actualiza y que nosotros estamos diagnosticando como este ahora, Abraham estará soportado por un fantasma que tenga alguna relación entre los conectores. Por ejemplo, mayor envolvente, mayor desenvolvente. Hay un montón de series que se pueden hacer jugar ahí para ver qué procesos ilógicos intervienen desde lo conceptual. ¿Para qué? Para ir entendiendo cómo está estructurado el fantasma, que es donde está escrita la cuestión. Cuando el objeto del fantasma es el deseo del otro, Cuando el objeto, del sí, el fantasma, es el deseo del otro, que es el caso de la neurosis, que no está haciendo síntoma. es cuando O sea, en un sentido, ajá, desea el deseo. claro. Y en ese caso el objeto, El objeto está siempre velado, el neurótico nunca lo alcanza. Lo que hace el fantasma es brindar las imágenes del objeto A, viene y va cambiando constantemente, porque son muchas imágenes las que da el objeto. Claro, pero hay una posición para la neurosis posible fuera de esta lógica del fantasma en donde compulsivamente queda atrapado al objeto, y es cuando el objeto es la demanda del otro, es el deseo del otro. Profe, ¿cómo explica Lacan esto de, porque la primera vez que lo escucho, el envolvimiento y desenvolvimiento? ¿De qué? Es como me quedo pensando en eso. Por ejemplo, si yo digo idealización, sublimación, son procesos correlativos, ¿no? ¿Qué es la idealización? Del narcisismo de lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? El narcisismo de los padres envuelve en una idealización. Claro, y la sublimación sería entonces, por sentido común, no sé, el desenvolvimiento, porque ahí lo que hacemos es justamente sublimar, tapar algo. Un desenvolvimiento, ¿no? Claro. Ah, ok. ¿Por qué hay en la sublimación? ¿Qué es la sublimación? Es satisfacerse sin el objeto. pero desplazando a otro objeto. Sin el objeto. Sin el objeto. El objeto de la pulsión, el fin es la satisfacción, pero el objeto ¿cuál es? Pero cuando la censura va a ser fuerte, se desplaza a otro más socialmente aceptado, algo así, ¿no? Sí, pero veamos todavía genealógicamente, como Foucault indica, lo más estructural de la pulsión. Claro, finalmente lo mismo, ¿no? Y es que la pulsión entorna el objeto A y regresa en una doble instancia en donde es trick y tool, dice Lacan descomponiendo otra palabra, es decir, en donde es un truco
para suponer que este es el objeto y un tour en torno a lo que no es y un truco para no ver que no es el objeto A. No es el objeto A de la pulsión el objeto A que le ofrece el fantasma. Este objeto A, que es el objeto de deseo, no es el objeto del deseo. Porque en tanto el fantasma lo establece, le da un volumen y este volumen es un tema que hay que pensar muy bien, porque el fantasma da un volumen que es lo que hace incluso que nosotros hoy creamos indudablemente en el choque, la evidencia. Es decir, nos propone ideas, imágenes, que pierden la propiedad de las imágenes que tienen dos dimensiones, de que pueden estar en un mismo lugar en un mismo tiempo, porque en dos dimensiones no tienen borde. Esto es muy importante para entender el infinito actual, que es parte de la estructura en donde vamos a concebir la inscripción, porque ¿dónde está la letra? Sin letra no hay metáfora paterna. ¿No era con ustedes que charlábamos por el Facebook? ¿O sí? No, por favor, no, aquí, gracias, no. Entonces, el volumen que propone, que impone o en fin, que inscribe el fantasma, tiene que ver con lo que son nuestras evidencias. ¿Y por qué un volumen bidimensional puede operar como si fuese tridimensional? Porque ¿cuántas veces podemos hacer así? A ver si esperamos. Claro. Y en un punto vamos a trabajar la mesa sin romperla. No. Pero eso puede ocurrir. Es una posibilidad. Es una posibilidad. ¿Qué es la evidencia? La evidencia es un volumen fantasmático que tiene posibilidades dimensionales Profe, de una imagen, con el ejemplo este de la pero opera como una evidencia. Como algo que es posible de repetir. Si observamos bien, la repetición siempre es la pretensión de acontecer lo mismo en donde siempre algo falla, ¿no? Porque las condiciones van a variar. Es como cuando uno hace una experimentación. Porque A igual a A no se puede escribir. Esto es lo más importante que yo tenía para proponer ahora, nuevo, como algo que viene a demandárseme ahora, que es el tema de qué es la evidencia. O sea, ¿por qué lo fantasmático tiene volumen? ¿Cómo es ese volumen? Es entendido como alto, ancho y profundo.
Para hacer volumen tiene que tener 3. Matemáticamente. Ahora, yo digo, si el fantasma tiene 2, pero produce volumen, ¿alguien puede dudar de que esto es un cuerpo? Podemos dudar, pero podemos estar seguros también. ¿No? Sí, sí. Depende de lo que consideramos el cuerpo. El volumen es 3. Alto, ancho. Poneme otra variable, ¿dónde hay 3? De matemáticas. Sí, te entiendo. Hay un vídeo, es decir, ya volvemos a eso, el objeto de la pulsión es el circuito, es lo único que se puede decir que es propiamente el objeto de la pulsión, porque la pulsión en tanto sube, necesariamente va a bajar, eso es la pulsión. ¿Qué decíamos que es lo que íbamos a hablar? El tema del volumen del fantasma era. De la evidencia. ¿Qué es la evidencia? Sí, el choque. Porque todo puede finalmente reducirse a lo siguiente. En términos de dimensiones, un punto, ¿cuántas dimensiones tiene? Ninguna. No tiene dimensiones. Desde el punto de vista geométrico, es un punto. ¿Cómo? Geométricamente y aritméticamente no tiene ninguna dimensión el punto. Ni geométrica ni nada. Para que tengamos una dimensión tenemos que concebir dos puntos Sí. que nos van a permitir una recta. Sí. ¿Cómo concebimos un punto de 0 dimensión al lado de otro punto de 0 dimensión? El espacio que va a quedar, el lente. Es decir, aquí tengo 0 dimensión y aquí tengo 0 dimensión y al lado 0 dimensión. Pero Entre ellos, intervalo. lo que hay es un infinito. Están infinitamente próximos. Esta es la base de la topología. La base representacional de la topología. ¿Por qué? Porque si concebimos un punto, un infinito, otro punto, otro infinito, otro punto, y así hacia arriba y hacia abajo, podemos concebir lo que es el segmento fundamental de la topología. Aquí, es decir, bajo esta noción de espacio topológico, tenemos que entender que están inscritas todas las figuras de la topología. El toro, la botella de Klein. Dos dimensiones, vamos a identificarlo inmediatamente con una imagen, aunque se puede hablar de eso un montón, pero vamos a suponer que es una imagen, o vamos a unificar el concepto en imagen. Y las tres dimensiones, un cuerpo. Un cuerpo necesariamente tiene que tener tres dimensiones.
No, no sucede. Y un cuerpo en el espacio va a tener diferentes dimensiones. La tercera dimensión es la que me posibilita ir de un punto en 2 dimensiones, por ejemplo, a otro punto. Es decir, que ya está implicada la operación simbólica. La tercera dimensión es el tiempo. Nosotros suponemos este espacio, pero este espacio no tiene ninguna justificación. Científicamente no hay ningún físico, a menos que apele a un paradigma newtoniano, tampoco, porque ni no sabe qué es la masa, hasta Keynes, ¿entiendes? Entonces, Pero es energía nomás. o sea, ¿cómo tenemos que imaginar el espacio? Yo entiendo que el espacio es un epifenómeno del tiempo. Ah, ustedes me van a decir, pero ¿quién está Hay que aquí? ser La cara del compañero. Desde el punto de vista geométrico matemático, si vos decís eso, está formado por 2 ejes, ¿verdad? ¿A dónde meter el tercer eje para que sea tridimensional? ¿No lo llevas a lo matemático? ¿No lo lleva Lacan a lo matemático? No, es que Lacan no dice esto. Ah, bueno, por eso te pregunto, porque vos ahí hiciste un eje así. Y después le metiste otro dibujo. Claro, digamos, aquí lo que caracterizamos que es la distancia y el momento. Pero no existe eso. ¿Eso qué es? 2 puntos que se vinculan. Esta es esta operación. Ah, bueno, Esta abajo, pero operación, yo digamos, te digo, el S, la primera operación, S1. Sí, perfecto, pero yo te digo el de arriba, desde el punto de vista matemático. Sí. En un eje de coordenadas. Sí, bueno, por supuesto, vos querés Eso que le haga el Bueno, pues que digo, le ¿qué haga hace eso ahí? torta. Bueno, eso digo, ¿qué hace ahí? Bueno, muy bien. Bien, Claro, es que va ahí, sí, ya está. yo te aclaro que después Lacan toma los ejes cartesianos Exacto. y los hace pero añico, porque Ah. este es el punto imaginario, ¿me entiendes? Ah. ¿Cuál es el problema de Descartes? Demostrar. Para Lacan, el problema de Descartes es que él cree que este punto existe y ahí sitúa el sujeto. Pero el tema de que la conciencia la va a relacionar con la glándula pineal, o sea, estaría Podría entender que por lo mismo, digamos, por la necesidad de postular un punto en donde el sujeto obtenga un ser. Sí. Pero eso es una alucinación. ¿Se dan cuenta? Diagnosticando este esquema, y bueno, el obsesivo encontró ese punto de fijación y de a partir de ahí desviar mundo. Bueno, todo es así, hay un punto capitón, ahí para y de ahí empieza. Claro. O Ahora, sea, a veces el juega situar el punto de cruce de las dimensiones, ¿cómo? El punto de cruce de las dimensiones implica una operación en donde se da parte a lo imaginario. Pero ya hemos visto que lo imaginario no es que no tiene que estar en el sistema. Tiene que estar en el sistema, pero tiene que ser lo simbólico lo que argumente la propiedad del punto que va a ser un imaginario.
Y esto, simbólicamente atado, anulado, enlazado en el cero dimensional, va a abrir todas las posibilidades de la modernidad y del sujeto de conocimiento. Reducido a conciencia. Claro, exactamente. Ahora, todo este orden lógico en tanto postula un imaginario, tiene que tener un real, es decir, una imposibilidad lógica. Y es esa imposibilidad lógica lo que permite producir otro sistema de representación. Hablando del tema de la evaporación en la que quedamos, ¿no? Ese sería el punto en donde el significante bordea lo real y algo se evapora, dice Lacan. A mí recién el hecho de golpear la mesa, que no sé cómo hemos llegado ahí, le decíamos, puedes golpear infinitamente la mesa, pero en algún momento se va a romper o algo así, has dicho. No, sin que se rompa, alguna vez la vamos a atravesar, porque eso teóricamente es posible. No. Ah, ¿no? Sí. ¿Bajo Sí. qué teoría no es posible? Existe la posibilidad de que se rompa, depende No, de la no, 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 no. intensidad. Yo golpeo, pero ¿cómo sé Por la fuerza, por qué fuerza? por la intensidad de la fuerza. ¿Cómo sé que este cuerpo Ha sido está realizado. diferenciado de este cuerpo? Por la física Por la te ¿Pero qué dice física? fuerza. ¿Por el golpe? ¿Por el Por la choque? fuerza, claro, por Por la fuerza el del choque, choque. Bueno, por el de la choque, fuerza eso del mano sobre el pizarrón. No Eso- tengo. No, la fuerza está bien. Estoy pero hablando eso de es- física, No, sí, no, pero no de la carne. ¿qué es la fuerza? Masa sobre. Ah, no me acuerdo. No me acuerdo. Ya la fuerza Una acción que encuentra. es una función que hay que... Es una acción que encuentra una resistencia. No, hablo de ahí se retiene. En el choque. Claro, el principio de acción y reacción. Sí, pero no se puede aplicar dimensionalmente a esta experiencia que acabamos de tener para su información, digamos. Sí, O sea, sí, sí, nosotros no es. creemos que tenemos una teoría para eso que científicamente está avalando, ¿no? Claro, O pero eso no es verdad. cuando hablamos No, de pero esto es que de- si nosotros hablamos con un físico Sí, de partículas, sí. el físico ya sabe todos estos secretos, se maneja su vida con una... Claro, te va a decir, no lo vas a lograr, no vas Ese a. físico, Sí, por eso. ¿por te qué digo. dicen los físicos cuánticos? Ah, eso que físico. Bueno, su- El que estudia cuántica y cree que ha comprendido, no ha entendido sus postulados. No entendió nada. Sí, porque se ¿Vos producen querés comparar? contradicciones. Se producen contradicciones ahí, en ese nivel. Por ejemplo, velocidad y distancia no pueden ser medidas al mismo tiempo. Hay contradicciones. Porque la comprensión y asignación semántica a los procesos cuánticos implican un borde imaginario que ellos los tienen reducido por completo ¿a qué? A la hipótesis de Riemann. Es decir, a la propiedad de un número. Mi pregunta iba en el hecho de esto de... ¿Y por qué vía la tienen establecida a esta convicción? Por la vía
de la analogía. ¿Ah? Es y no es. Es decir, discúlpame, ¿no? Físico cuántico. La hipótesis de Riemann, la hipótesis Z, establece ciertos parámetros en los que van a acontecer ceros con cierta distancia, se ubican. Esta serie no es aleatoria y es la propiedad de un número. Entonces, los físicos cuánticos asimilan esta formación, porque es isomórfica, a la posición en que advierten que se encuentran los átomos y las partículas elementales en una densidad relativa. Ese es el supuesto más firme que tenemos respecto de la materia. Y es una analogía con la propiedad de un número. Está perfectamente habilitado en la teoría que si yo hago así, puede pasar la mano, ¿cómo no va a poder pasar? ¿No han leído Alicia en el País de la Maravilla? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué ocurre? Entra en el espejo, ¿no es cierto? Hay un capítulo también de Los Simpsons, ¿no? Entra por el espejo. ¿A dónde entra? Por la pared, al espacio. ¿A otra dimensión? A otra dimensión. ¿A cuál? A la tercera. La tercera. Sí, a la tercera, porque Sí, está porque en está- dos dimensiones. Sí, porque hay estrellitas, que está volando. Entra a la cuarta dimensión. Claro, pero ahí dice tercera. Ahí dice tercera. Sí. Bueno, a una dimensión desconocida. Teóricamente entra la cuarta, claro, porque dice tercera. ¿A dónde dice en el dibujito? Sí. O sea, habría que mirarlo de En nuevo. el dibujito de Los Simpsons. Sí. Ah, qué interesante, porque eso está todo bastante estudiado por físicos y demás. Vamos a ver cómo es eso. Sí, en realidad hay mucha, en los dibujos eso hay mucha implicancia de distintas disciplinas. El creador es filósofo, o sea, Claro. además. Sí. Bueno, yo lo que les voy a proponer es que la tercera dimensión es esta operación simbólica y es el tiempo. Cuando choca un bosón con otro, ¿Qué? una partícula subatómica con su antipartícula. Protón. ¿Cuándo? Cuando la aceleración, Protón. No, ¿Cuándo no, chocan? bosón, una partícula más pequeña. cuando la Bosón. aceleración nuclear lo ha llevado a una fuerza. Ay, no, pero hay un momento que chocan. En que pueden chocar. Sí, sí, sí. Pero cuando acontece ese Pero choque. depende de la aceleración que se Depende de la aceleración. Por eso están los aceleradores con magnetos, electromagnetos que generan. Sí. ¿Y de qué más? Y de la ubicación. ¿Y cómo establecemos la ubicación? Bueno, esa es la contradicción. Espacio-tiempo. Exactamente. Esa es la contradicción. Espacio-tiempo. que hay en la cuántica. Sí, bueno, pero si localiza el espacio no puede localizar el tiempo. Claro, ese es Y si el localiza el tiempo no puede localizar el espacio. Y si vos quieres, es onda. Claro. Vos quieres ver qué onda, puedes ver experimentalmente Sí, qué onda. sí. Quieres ver qué partículas también. Sí, ese es el tema. En la... Y solo acontece cuando se lo observa. Sí. Pero pareciera que atrás. Pero en la música se ve que la ha hecho el frecuencia. recorrido antes de haber salido. ¿Cómo? No sé qué habría hecho. Sí, disculpa. No, que la velocidad y la trayectoria no pueden ser al mismo tiempo medidas. Claro. Que pareciera que ha hecho la trayectoria y aún no ha partido. No, yo quería decir otra cosa, Sí. tal vez no tiene nada que ver.
frecuencia, solfegios, vos ves que hay onda, que hay frecuencia y está demostrado y lo podés demostrar, pero no sé si tienen algo que ver con esto. No, el doble comportamiento de la partícula. No la escucho, señora, habla muy despacio. No Claro, llego a escuchar. el doble comportamiento o El el... solfegio, ¿conocéis eso? Sí. Más o menos, más o menos. Bueno, Ahora, el punto es este. Nosotros establecemos la naturaleza de las cosas. Sí. No hay otra forma. materia. ¿Qué pasa con eso? No, física. Bueno, pero dámela. No, bueno, pero esto no es física, esto es filosofía, antifilosofía, filosofía apofática, es decir, filosofía que no es el lenguaje del ser, porque ¿a dónde iríamos por la vía del lenguaje del ser? Dame. La cosa que no puedo expresar, está bien, puede haber, pero ¿para qué vamos a hablar de una cosa que no se puede expresar? Vamos a ver qué es lo que se puede expresar, aquí por la vía negativa. Pero eso no sería lo real lo que acaba de terminar de decir, lo que no cesa de no escribirse. Claro. Entonces vuelvo a mi pregunta de eso. Al golpe. Al golpe. Sí. Cuando usted dice se puede atravesar, pensemos que se puede atravesar y que realmente pasa eso. Eso sería Bueno, cuando... que eso pasa, que vos no lo crees. Bueno, que yo nunca lo he tampoco intentado, lo pueda creer. pero- No. Este es el equivalente del experimento físico de Young. Claro, eso pasa. O sea, este no es un invento que a mí se me ocurre proponer. Está esto es lo que demostrado, aparece en está el físico. demostrado. La Está Ferromina también tiene que ver con eso. Claro, por supuesto. Está demostrado. Y con el significante de Lacan en particular. Sí, justamente hay que, eso sería cuando el significante se inscrito en lo real, esta analogía que usted hace.